contento de estar aquí con ustedes otra vez y se me quedaron los espejuelos, así que voy a ver cómo hago esto a la distancia, usted sabe. No tanto, pero me queda algo todavía. Sí. Bueno, pues me disculpan los hermanos, vamos a ver si... Mira qué bonito con el frame en blanquito y todo. Yo creo que mejor me quedo sin ellos. Disculpa, ¿sabes? Aleluya. Bueno, ahora sí que sí. Ahora sí. Ok, bueno, ahora está mejor la cosa. Pues bien, hermanos, estamos contentos. Estamos esta semana acá en Puerto Rico con una agenda de esas bien cargadita, ¿verdad? Hemos estado compartiendo en iglesias en Vega Baja, en Trujillo Alto, en Ponce anoche. Estábamos en Lares el otro día. El viernes vamos a estar haciendo un programa de 2 horas de televisión, así que eso creo que va a ser una bendición. Vamos a hacer 4 programas, 4 segmentos, y creo que esperamos que eso sea de bendición. Y después estaremos también en reuniones. Hemos estado en reuniones y el domingo estaremos predicando en 2 iglesias también, y ya el lunes nos vamos. Y siempre pues es una bendición poder estar acá con ustedes y compartir. Hay un nexo que nos une también, ¿verdad? Tenemos unos amigos en comunes allá en Claremont, nuestro hermano Frankie, nuestra hermana Carmín. Ahorita estaba hablando con mi esposa y ellas dos se pasan hablando y eso. Sí, taque. Y siempre he compartido muy bien con ellos y nos ayudamos mutuamente. A veces yo lo voy y lo busco al aeropuerto, a veces él me busca a mí. En esta noche siempre yo traigo unos visuales, ¿verdad?, que les voy a mostrar del trabajo nuestro, pero yo voy a compartir un poquito en esta noche para ustedes sobre un tema que ha estado así en mi corazón en la última semana, y es sobre la fe como mensaje. Amén. La fe como mensaje. Y si ustedes pueden abrir la escritura allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. El capítulo 1, los primeros 6 versículos prácticamente definen la doctrina de nuestra fe. Y por eso queremos comenzar aquí. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, mensajero, ¿verdad? Uno que es enviado a, eso es lo que significa esa palabra, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado ¿para qué, hermano? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es un resumen de las cosas en las cuales nosotros debemos creer. Amén. Jesucristo, Hijo de Dios, que fue vindicado por el Espíritu Santo, amén, en su resurrección
de entre los muertos. Ahí está un resumen de las cosas que nosotros debemos creer, un resumen de la doctrina de nuestra fe. Pero es interesante que el apóstol dice, por quien recibimos, en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado, en otras palabras, en nosotros también ser mensajeros. ¿Para qué hemos recibido este ministerio de ser mensajeros? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estamos nosotros. Amén. Sí. Ok. ¿Cómo dice la nueva versión? Ok. Amén. Para persuadir. Exactamente. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito esta noche sobre la doctrina de la fe. Amén. La doctrina de la fe o la fe como mensaje. Fíjese, es interesante e irónico que el primer acto de fe que registra la Escritura no fue creerle a Dios, fue creerle a quién. Bueno, si no le creemos a Dios, ¿a quién le estamos creyendo? A Satanás. El primer acto de fe que registra la Escritura no fue creerle a Dios. Dios le dio instrucciones al hombre, ¿verdad? Incluyendo el hombre y la mujer. Y como yo le comentaba en una ocasión, el hombre se volvió juez de la palabra de Dios y decidió creerle a Satanás y obedecer a Satanás. Hoy todavía estamos pagando consecuencias de eso. Por eso es que nos enfermamos, por eso morimos, pues todavía estamos pagando consecuencias de eso. De en un momento el ser humano creerle a Satanás y obedecerle. Entonces el primer acto de fe que nosotros encontramos en la Escritura no fue creerle a Dios, lamentablemente, fue creerle al enemigo. Okay. Dios levantó un hombre, Abraham. De ese hombre, ustedes saben, levantó a Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Si usted va conmigo a Segunda de Reyes, vaya conmigo un momentito a Segunda de Reyes. Porque Segunda de Reyes, usted sabe, Israel había sido levantado, como usted sabe, con esos dos grandes propósitos. Número uno, Dios quería manifestarse en medio de este pueblo para que las naciones paganas reconociesen al único Dios verdadero. Amén. Ese era el propósito número uno del por qué Dios levantó a Israel. ¿Qué era lo que Israel tenía que hacer? Solamente creer y obedecerle. Era lo único. Amarlo, por supuesto. Amarlo, creerle, obedecerle. Amén. Después de ahí, ellos no tenían que hacer nada más. Dios se iba a glorificar de tal manera en este pueblo pequeñito frente a las naciones paganas, y las naciones paganas iban a reconocer, iban a tener que reconocer que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y la idea era que se tornasen al único Dios verdadero. Amén. Pero Dios sabía que Israel iba a fallar, y Dios tenía un segundo propósito con levantar a este pueblo. ¿Cuál era? A través de Israel vendría el Mesías. A través de Israel vendría Cristo. Amén. Ok. En Segunda de Reyes, capítulo 17, el Viejo Testamento, como nosotros le llamamos, como nosotros lo hemos designado, el Viejo Testamento. El Viejo Testamento
describe la razón por la cual Israel falló. Vamos a leerlo. Por lo general, nosotros pensamos que Israel falló porque el pueblo se volvió a los ídolos, por la idolatría. Nosotros por lo regular hemos pensado eso, que Israel le falló a Dios porque se tornaron idólatras, por la idolatría. La idolatría, hermanos, fue una consecuencia nada más de esto que vamos a leer. Amén. Vamos a buscar la razón por la cual Israel falló. Mire, capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículo 12 en adelante. ¿Todos lo tienen? Ok. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Aquí viene lo importante. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces, ¿usted sabe cuál fue la razón del fracaso de Israel? Fue que no creyeron en Jehová, no creyeron en su Dios. La idolatría y todo lo demás es consecuencia de ellos no haber creído en Jehová. Amén. Ok. Usted sabe, de hecho, en el Nuevo Testamento, la carta a los Romanos, paralelamente, también explica esto mismo. Dice por qué Israel falló. Fallaron porque iban tras la justicia de Dios, no por fe, sino por obras. Amén. Entonces la fe fue el punto fundamental por el cual Israel falló, y después se volvieron idólatras, después hicieron todo lo que hicieron, pero fundamentalmente fue porque no creyeron en su Dios. Amén. Ok. La fe, hermanos, se manifiesta de tres formas. Usted sabe, hay tres manifestaciones de la fe. Número uno, la fe para salvación. Esa es la primera manifestación de la fe. Dependiendo cuál sea su posición teológica en cuanto a la salvación, y yo no me voy a meter a hablar mucho de eso porque eso es un tema pastoral que le corresponde a los pastores, no a mí, pero dependiendo de cuál es su posición teológica en cuanto a la salvación, ¿verdad? Si usted es más arminiano, o es semi-arminiano, o es calvinista de 5 puntos o de 3 puntos, dependiendo de donde usted está parado en esa posición de la salvación, pues usted va a concluir que la salvación o la fe para salvación viene de la propia fe natural que usted ha recibido. Usted sabe que todos nosotros tenemos una fe natural, ¿verdad? Una fe que ha sido dada. ¿Cuál es la fe natural? Bueno, le voy a dar un ejemplo. La razón por la cual usted está sentado en esa silla, ¿sabe por qué? Porque usted creyó que cuando hizo así, la iba a aguantar. Usted creyó. Eso, todo el ser humano tiene un grado de fe. ¿Ok? Eso es la fe natural. Hay algunos cristianos que piensan que en la participación de nuestra salvación, pues nosotros
creímos al Evangelio y fuimos salvos. Nosotros creímos con nuestra fe natural al Evangelio y fuimos salvos. Hay otra área del cuerpo de Cristo que no ve eso así y dice, no, es que nosotros no podíamos haber creído porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, si un muerto no puede hacer nada, necesita que alguien lo venga a revivir. Eso es lo que se llama, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga a vivificar nuestro espíritu para entonces activar nuestra fe y creer en el Evangelio. Por eso le dije ahorita que depende en qué posición usted está parado, pero como eso no es problema mío, ¿verdad? Solamente estoy diciendo de eso. Ok, pero la primera manifestación de la fe, cuando estamos hablando en términos, ¿verdad?, cristianos, pues es la fe para salvación, es la fe que se activó en usted para creer en Dios, para creer el Evangelio, para creer en nuestro Señor Jesucristo como Salvador primero y como Señor. Amén. Esa es la fe, la primera manifestación de la fe. La segunda manifestación de la fe es el don de fe, o lo que se llama también la fe de milagros. Mire, la fe es también un don. No todo el mundo tiene ese don. Todos nosotros tenemos fe, no solamente esa fe natural, sino que ahora tenemos fe en el Señor. Amén. Todos nosotros tenemos un grado de fe, un nivel de fe, pero hay unos hermanos en la congregación que tienen el don de fe. ¿Qué es el don de fe? Se supone que todos creamos. ¿Usted no cree que se supone que todos creamos que Dios puede hacer cosas? Que Dios puede sanar, que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede libertar. ¿Verdad que todos se supone que creamos eso? Y todos creemos en eso. Amén. Pero hay unos hermanos que tienen el don de fe. Esos hermanos es una cosa simple, espontánea. Ellos creen. Punto. ¿Usted entiende? Nosotros pueden venir a nuestra mente dudas y esto, aquello, pero esos hermanos creen. Creen. Y hay hermanos que tienen ese don, el don de fe, lo que dice la Escritura, el don de fe. Amén. Déjeme explicarle esto de otra manera. Mire, usted sabe que todos estamos llamados a evangelizar. ¿Verdad que sí? ¿Estamos o no estamos llamados a evangelizar? Pero usted sabe que hay evangelistas. ¿Por qué hay unos que tienen el don de evangelista? Yo le voy a explicar eso en términos más prácticos. Mire, yo trabajo en misiones. Y yo personalmente no tengo el don de evangelista. Yo puedo predicar 10 mensajes evangelísticos. Y tal vez algunas personas vengan y acepten al Señor. Pero viene un hermano que predica un mensaje sencillo y simple de Jesucristo. Y dice que nosotros hemos estado en pecado. El pecado nos ha distanciado de Cristo. Pero Cristo vino, amén, para volvernos a Dios. Y solamente aceptando es que nosotros podemos restaurar nuestra relación con el Padre. Amén. Y nos invita a aceptarle, invita a personas a aceptarle. Y usted ve un montón de gente acepta al Señor con un mensaje sencillo. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con algo sencillo atraiga a tanta gente al Señor y a veces otro con mensajes elocuentes? Pueden ser hasta mensajes evangelísticos. ¿Usted sabe cuál es la diferencia?
que hay unos que tienen el don de ser evangelistas. Y no son los que se paran en las grandes tarimas, y no. En la iglesia puede haber gente que tenga esa gracia, porque usted sabe lo que son los dones, ¿verdad? En el original griego, dones es carismas, ¿verdad? Y la palabra correcta, si la vamos a traducir a nuestro idioma, debería ser gracias de Dios. Hay gente que tiene la gracia de Dios para hablarle del Señor a otros, y los traen a los pies del Señor. La gente responde porque tienen el don del evangelista. Amén. Y así es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay unos que tienen unos dones y hay otros que tienen otros. Esa es la segunda manifestación de la fe, el don de fe. La tercera manifestación de la fe es la fe bíblica. Ya hablamos de la primera. ¿Cuál era la primera? La fe para salvación. La segunda, el don de fe. Y la tercera manifestación de la fe, que es la fe bíblica. La fe ¿en qué? En no solamente creer en Dios. Cuando estamos hablando de creer en Dios, estamos hablando de la fe para salvación. Cuando estamos hablando de la fe bíblica, estamos hablando de creerle a Dios.